240. Cerca de 50 personas que no están inscritas o que tenían correo @gmail, ¿ya? Y esta mañana eran 189. Ya hay 15 personas que no están inscritas. Entonces, hay una persona o dos que se me ha escapado. Pero sí, se puede utilizar cualquier método. Pero si en el examen les pregunto, ¿utilicen el método A? Utilicen el método A. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Sí. buen día. No aparece el formulario de asistencia. ¿Cómo no aparece? Tienen que ir al tablón, ver formulario de asistencia e ir al formulario de asistencia y elegir su nombre. Ah, cierto, ya está. Gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, continuemos. Ya, entonces, en este capítulo se ve que hay métodos aproximados, el método 2.1 y las gráficas de Business que las hemos visto ayer. Vamos a continuar con el método Business, vamos a ver el método Hart, Westergaard y los métodos numéricos. El método aproximado, que lo hemos visto, y el método Business parte del trabajo de Business en la solución a través de un medio continuo de una carga puntual, en el suelo y soluciona cuánto sería el incremento de esfuerzos vertical producto de esta carga puntual en un plano polar con coordenadas polares, ¿ya? Que también lo resuelve con un sistema cartesiano de las dimensiones. Vean que la solución de calcular el incremento de esfuerzos de un punto A que está a un radio R
en planta y un radio diagonal R mayúscula, establece una solución de como esta, ¿ya? De tres veces la carga de la profundidad Z, Z definido como la profundidad desde la carga aplicada al punto que estamos estudiando en profundidad, en vertical, dividido entre 2pi esta diagonal R mayúscula a la quinta, ¿ya? Entonces, esta solución permite a Boussinesq tener esta otra solución en un sistema cartesiano de x, z y profundidad y, digo x, y como sistema cartesiano y profundidad z, de tal manera que esta solución se transforma en esta solución. Y acá Boussinesq tiene la solución para encontrar el incremento de esfuerzos producto de una carga puntual que ejerce compresión al suelo y esta carga genera un incremento de esfuerzos en este elemento. La solución pasa por esta ecuación que está en función de la posición en X, la posición en Y con respecto a la carga y la profundidad Z. Ahora, para muchos, bueno, en ese entonces, ya hay que recordar que en ese entonces, Boussinesq, este método es más o menos de 1800, 1900, no me acuerdo. ...1883... hace 140 años más o menos. Ya en 1883 no había equipos de computación, no había Excel, ya. Entonces, una de las formas más rápidas de calcular esto fue de la siguiente manera. Se reorganizó esta ecuación para separar lo que es pz cuadrado multiplicado por un corchete, ¿ya? Este corchete era 3 entre 2pi rz al cuadrado más 1 entre 5 medios, ¿ya? Si uno reorganiza esta ecuación, puede reorganizarla de esta manera y se calculó este término con los factores rz. Un momento, por favor. Ya. Entonces, hay que entender que una de las formas más rápidas de calcular esto, en ese entonces, ya, fue previamente separar esta parte de la ecuación y convertirlo en una tabla en función de la relación de R, que es el radio, para la ubicación del punto, entre Z. ¿Ya? Y a todo este término se lo llamó factor de influencia, ¿ya? Ahora tiene un número ese factor de influencia que es producto de que en este capítulo vamos a ver diferentes factores de influencia a lo largo de todo el libro. Entonces, este es el primero que se presenta en el texto y por eso tiene el I1. En otro texto de Mecánica de Suelos 2 seguramente van a ver esta ecuación y tal vez no sea I1, tal vez sea IA, IB, I14, no sé, ¿ya? Pero ese número solamente significa que hay diferentes
valores de factor de influencia a lo largo del texto porque presenta diferentes métodos. ¿Listo? Entonces, esta ecuación se simplifica en una relación de PZ al cuadrado multiplicado por el factor I1. Y el factor I1 sale de esta tabla en función de la relación RZ. ¿Ya? Aquí, usar toda la ecuación en 1 es lo mismo que usar la tabla. Si es que la relación RZ es 0,5, el factor de influencia va a salir 0,2733, que multiplicado por P entre Z al cuadrado nos va a dar el incremento de esfuerzos. ¿Ya? Entonces hay que entender que estas tablas son lo mismo que la ecuación. Y el porqué de estas tablas es por la época en la cual se ha determinado estos métodos. Hace 140 años no había la disposición de equipos tecnológicos para poder resolver rápidamente esta ecuación y se apoyaron en estas tablas. ¿Ya? Una carga puntual hacia un elemento A ubicado a una profundidad Z, a un radio R en planta, en sistemas cartesianos, Boussinesq integró esta solución para resolver lo que es una carga uniformemente distribuida en una línea, una carga lineal. Esto hay que pensar que es como cargas puntuales, una al lado de la otra. ¿Ya? Entonces, con esa solución, integrando esa solución, pudo resolver Boussinesq esta ecuación, ¿no? Y se presenta la tabla 1.3 con la idea de tener rápidamente unos valores ya predeterminados para resolver este término. Boussinesq prosiguió con su trabajo y en vez de tener una línea uniformemente cargada, pudo resolver una franja uniformemente cargada en la profundidad, denominada como una carga continua, de ancho finito, de ancho específico, ¿ya? Entonces aquí en esta ecuación entra esta solución en función de los ángulos que se forman, el ángulo alfa y el ángulo beta. El ángulo alfa que es el ángulo que se determina en este punto y el ángulo beta que es el ángulo que determina con la vertical, ¿no? Al final el incremento de esfuerzos es la carga Q, que es uniformemente distribuida en este ancho B, entre pi multiplicado por alfa, seno de alfa, coseno de alfa, más 2 veces beta. Y aquí existe una aclaración donde los ángulos alfa y beta están definidos en esta figura. Vean que beta es, con respecto a la vertical, el ángulo que forma el ángulo que forma la vertical con la línea que es de la franja hacia el punto, ¿ya? Y alfa es el ángulo que se forma con el ancho de la carga hacia el punto, ¿no? Ese ángulo. En esta ecuación, el incremento de esfuerzos vertical que ingresa acá, el valor de alfa y pi debe ser introducido en radianes. Pero aquí hay un error de taipeo. Aquí debe decir alfa y beta. Alfa y beta debe ser introducido en radianes, ¿ya? Para que esta ecuación funcione. Porque pi ya de por sí es un término
Luego, Boussinesq también presenta una solución para el siguiente caso, que es una carga con una franja uniforme triangular, ¿no? Una carga que va incrementándose a lo largo de esta franja. De la misma forma, aquí toma en cuenta alfa y beta, y la ecuación que resuelve esto es esta, todo en base a su primera solución de una carga puntual. La carga uniformemente distribuida en un área circular también es presentado siendo esta solución en dos puntos, uno exactamente por debajo del área uniformemente cargado y otro fuera del área uniformemente cargado del área circular. De tal forma que el texto presenta las tablas A', B' en función de la relación de R sobre Z y R sobre el radio cargado, ¿no? Estas tablas presentan esas soluciones. El caso más común de Boussinesq es cuando el área es uniformemente cargada en una área rectangular, ¿ya? Y la solución de Boussinesq presenta la ecuación, ¿ya? La ecuación de la solución en una de las esquinas de esta área rectangular cargada, en una de estas esquinas. A una profundidad Z. La solución pasa por una doble integral, que matemáticamente se transforma en esta ecuación, que es la carga uniformemente cargada multiplicada por el factor de influencia, que lo llama influencia 2, porque es la segunda vez que tratan de mostrarnos un factor de influencia. Este factor de influencia tiene la siguiente ecuación en dos términos. El primer término es cuando m al cuadrado más n al cuadrado más 1 es mayor a m cuadrado más n cuadrado, siendo n la relación entre el lado largo entre z y m el lado ancho del área rectangular entre z, ¿ya? Siendo L mayor que B. Entonces, aquí se da dos situaciones porque en toda esta ecuación existe este término de aquí abajo, en el cual es tangente a la menos 1 de todo esto dividido entre m al cuadrado más n al cuadrado más 1 menos m cuadrado n cuadrado. Si esta diferencia, si este valor es mayor a este valor, entonces aquí sale un valor positivo y entonces el tangente a la menos 1 sale positivo y esta ecuación tiene un valor. Pero si esto sale negativo, ya, aquí el tangente a la menos 1 va a salir negativo y se produce un error, ya. Es por eso que hay dos situaciones. Cuando m cuadrado más n cuadrado más 1 es mayor a m cuadrado n cuadrado, se utiliza esta ecuación. Si es menor, ya, si es menor, si ese término es menor, lo que se hace es aumentar el término pi
en el corchete, es decir, que esta ecuación es 1/4 de pi multiplicado por el corchete de este término más la tangente a la menos 1 más pi, ¿ya? Esto en el texto no está claro, ¿ya? Porque aumenta el término pi en... ¿Puedo revisarlo? Aquí está. O resta, no sé, pi menos, vean acá. Esta ecuación de la ecuación 1.25a del texto que les presento está mal. Ya está mal, tiene un error. Y lo correcto es aumentar el término pi. Aumentar el término pi en la última parte como un tercer componente del corchete. ¿Ya? Es decir, que se tiene este componente más este componente más pi. ¿Ya? De tal forma de resolver esta ecuación. Esta solución de Boussinesq puede ser también utilizado gráficamente con el término, con la gráfica de Fadum. Y esa gráfica de Fadum tiene la siguiente solución. El ancho B entre la profundidad Z, siendo Z la profundidad del punto en cuestión por debajo del área uniformemente cargada. ¿Ya? Aquí también en esa gráfica se aclara que Z es el punto, es la profundidad a partir del área uniformemente cargada del cual se está estudiando. Una vez que se encuentra el valor de B sobre Z, se traza una vertical hasta chocar a una de estas curvas que son representadas de la relación L sobre Z. L siendo el largo de la fundación entre Z. Una vez que se tenga L sobre Z, se traza una horizontal para poder determinar el factor de influencia 2. ¿Ya? Hay tres formas de calcular esto. Uno es utilizando la ecuación, la segunda es por la gráfica de Fadum, o si no, unas tablas de la relación en el cual está M y N, siendo M la relación entre B sobre Z y N la relación entre L sobre Z. Estos valores, estas tablas de acá, nos permiten hallar M y N teniendo el valor de M y el valor de N, el factor de influencia 2 rápidamente. Si los valores de M y N caen en una sección o en un valor que no están definidos acá, se puede proceder a la interpolación lineal de estos valores. Esta solución de Boussinesq es para un área rectangular en una esquina. Entonces se prosigue con el siguiente método para calcular el área uniformemente cargada en cualquier punto de la fundación, no necesariamente en una esquina. Para esto se prosigue con el principio de superposición. El principio de superposición indica que
si separamos ya este área uniformemente cargada en 4 áreas donde el punto en común de estudio es el punto en el cual queremos calcular, ¿ya? Entonces, cada una de estas áreas va a generar un incremento de esfuerzos en el punto de estudio y la suma de estos incrementos de esfuerzos va a ser el incremento de esfuerzos de toda el área uniformemente cargada. Es así que para un punto que está dentro del área uniformemente cargada, lo que se hace es separar en rectángulos uniformemente cargados, donde el punto en común es el punto de estudio, de tal manera que cada una de estas áreas va a generar un incremento de esfuerzos producto del área uniformemente cargado y producto de las dimensiones que cada una de estas áreas va a generar. De tal manera que el incremento de esfuerzos en este punto va a ser la suma de estos elementos. ¿Se entiende este concepto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, en este sentido se presenta un ejercicio, ¿no? Un planteamiento de ejercicio en el cual el punto está fuera del área uniformemente cargada, ¿ya? Fuera del área uniformemente cargada. Entonces, para esto se tiene el siguiente procedimiento. Primero, suponer que el área uniformemente cargada es un área en el cual incluye en el punto de cosión a una esquina de un área rectangular, ¿ya? Entonces aquí se establece un área hipotética de cargado en el cual tiene un incremento de esfuerzos calculado. De ahí es que se separa en dos áreas, ¿ya? En dos áreas rectangulares, ¿ya? Rectangulares, que incluyan el área, el punto de estudio. Este punto de estudio es el mismo que estamos calculando. Por lo tanto, al restar este incremento de esfuerzos y al restar este incremento de esfuerzos, nos estamos quedando con el área
cargada originalmente. Sin embargo, al restar dos veces estas dos franjas, o sea, restar esta franja y esta franja, estamos restando dos veces este pequeño fragmento. Por lo tanto, este pequeño fragmento se lo calcula y se aumenta, de tal manera que al final tengamos el área cargada originalmente en el segmento, en este caso ABCD, ¿no? Este procedimiento también es válido para calcular los incrementos de esfuerzos fuera del área uniformemente cargada. Ese es el procedimiento de superposición, ¿ya? Otra forma de calcular el incremento de esfuerzos es a través de la carta de Newmark. La carta de Newmark indica un procedimiento sencillo a través de este gráfico, que es el que se utiliza para calcular incrementos de esfuerzos, usualmente en áreas con figuras geométricas no definidas, como por ejemplo esta forma, ¿ya? No es un cuadrado, no es un rectángulo, no es un círculo. Entonces los anteriores métodos como que no son muy aplicables a este caso, ¿ya? En el caso de formas irregulares se tiene el método de Newmark. ¿Qué indica el siguiente procedimiento? Determinar la profundidad Z debajo del área uniformemente cargada en la que se requiere el incremento de esfuerzos, es decir, la profundidad que está por debajo del área uniformemente cargado hasta el punto de que estamos estudiando. Dibujar la planta del área cargada a una escala de esa profundidad igual a la longitud unitaria de la carta AB. ¿Ya? En esta carta de Newmark se tiene un segmento AB. Se tiene un segmento AB. Y este segmento AB es determinado según la carta de Newmark y se hace Z igual a este segmento AB, ¿ya? Z tiene esta longitud. Y con esa escala se dibuja la forma geométrica de la fundación. Luego, colocar la planta dibujada, que es la planta escalada, sobre la carta de influencia de Newmark, donde el punto que queremos estudiar esté colocado en el centro de la carta, ¿ya? Entonces uno dibuja la fundación tomando en cuenta que el punto que está al centro de esta carta va a ser el punto en el cual vamos a calcular el incremento de esfuerzos. Como paso número 4, se cuentan los elementos M de la carga encerrados en esta área cargada, ¿ya? Entonces, aquí cada uno de estos cuadrados enteros se los cuenta, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí hay otros 16, 32. 32 más 8 son 40, 45, 50, 55, 60. Y aquí hay unos pequeños que van a ser como unos 64 elementos que están dentro del área uniformemente escalado, dibujado. Y el método indica que esta cantidad de elementos multiplicado por la carga, multiplicado por el valor de influencia. Y el valor de influencia para esta carta de Newmark es 0.005. De esta manera es que se calcula el incremento de esfuerzos en una profundidad dada en cualquier posición del
esta carta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Luego el texto presenta el método probabilístico de Harsh y Westergaard, ¿ya? En el cual tiene su propia metodología, ¿ya? Pueden estudiarlo. La diferencia es mínima, ¿ya? La diferencia es mínima. En cuanto a la comparación de los resultados por el método de Harsh, Westergaard y Pusinets, vamos a dar prioridad al método Business por ser el método más común de uso para los cálculos de incrementos de esfuerzos, ¿ya? Es así que en un estudio de comparación se puede ver que el método Business y el método de Harsh son muy similares, ¿ya? También comparados con el método de Westergaard. Luego presenta la metodología de Milovic, que es para casos en los cuales son aplicados a vialidad y en los cuales se tiene elementos estructurales como base, subbase, eh, a casos en el cual se tenga carpetas de suelo definidos con módulos de elasticidad definidos, ¿ya? Al ser siempre base, subbase, Milovic presenta el cálculo de incremento de esfuerzos en una carga uniformemente distribuida en un ancho definido entre módulos de elasticidad, ¿ya? En este caso, dos estratos definidos y la relación del primer estrato con una altura definida, ¿ya? En el cual se puede ver que las gráficas de Milovic representan la profundidad con respecto al ancho definido, la relación del incremento de esfuerzos con respecto a la carga y la relación entre módulos de elasticidad, ¿ya? La relación de módulo de elasticidad igual a 1 representa un solo estrato, puesto que el módulo de elasticidad E1 es igual al módulo de elasticidad de 2, y a medida que va aumentando esta relación, es decir, que el módulo de elasticidad E1 es mucho mayor que el módulo de elasticidad E2, entonces el incremento de esfuerzos va torciéndose de esta manera, ¿ya? Hasta alcanzar esta curva en este punto. Esto con respecto a la relación del primer estrato con respecto a la carga, ¿ya? Milovic en el texto presenta unas gráficas que está el método Harsh, Westergaard, que eso lo hemos pasado. Milovic presenta estas gráficas, ¿ya? En diferentes situaciones. Ya vean acá.
el trabajo de Milovic, que es la representación de diferentes escenarios comunes en vialidad para poder calcular el incremento de esfuerzos, ¿no? Todo este es el trabajo de Milovic, y el uso de estas gráficas es tomando en cuenta la relación de los módulos de elasticidad con respecto a la altura del primer estrato en función de z sobre el ancho de uniformemente cargado, se calcula el factor de influencia que multiplicado por la carga da el incremento de esfuerzos, ¿no? Todo este es el trabajo de Milovic, que son estas gráficas. Que también pueden ser usados con tablas, ¿no? Entonces, el texto presenta, ¿ya? El texto presenta un ejercicio utilizando métodos numéricos, ¿ya? En el cual se utiliza un programa llamado Sigma W, que es del programa GStudio estudiantil, para determinar el incremento de esfuerzos en esta condición, ¿no? Y el ejemplo 1.5, de forma didáctica, vamos a decir, presenta el uso de este programa para el cálculo de incremento de esfuerzos. Ya, este es el uso de un programa computacional especializado para la simulación de estos casos. ¿No? Y el texto termina comparando los métodos, ¿ya? Comparando los métodos, en el cual no existe mucha variación entre el método Boussinesq y Hartz. Por lo tanto, nos quedamos con el método Boussinesq para el cálculo de incremento de esfuerzos. Sin embargo, el texto presenta múltiples ejemplos y métodos para este cálculo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ingeniero, buenos días. Disculpe, ese programa del que está hablando, el simulador, ¿lo vamos a usar o solamente como referencia lo que Está en el texto, ¿no? Y pueden usarlo, ¿no? Está como un ejemplo para usarlo, ¿ya? Es el programa GStudio. Me lo corro. ¿Alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta, no aparece la lista. Ah, no, eso ya hemos corregido. Ya. Tomaremos un descanso de 10 minutos. Vamos a volver a las 9:50. Ya, 15 minutos. Gracias. Se aplica, ¿qué método es el que más se aplica? Dependiendo, ¿no? Milovic tiene la aplicación para proyectos carreteros,
¿no? Bucinex es forma general, pero Bucinex, Hars o Westergaard pueden ser utilizados, ¿no? En cualquier proyecto, si tienen la posibilidad de ser verificados por dos métodos, es mejor, ¿ya? En este caso, Buciness o HARS para los métodos más comunes, ¿ya? Eso podría responder. ¿Hay alguna otra pregunta? Ya, vamos a habilitar el control de asistencia. Inge, buenos días. Sí, Una consultita. sí, te escuchamos. En el texto está mencionando ahí una nota para el cálculo del factor de influencia, que se debe hacer el cambio de radianes a grados hexagesimales, donde mencionó que estaba la ecuación errónea. Tal vez alguna aclaración, Inge. De esta es la aclaración. Esta es la aclaración, ¿ya? Cuando m cuadrado más n cuadrado más 1 es menor a m cuadrado más n cuadrado, lo que hay que hacer es aumentar pi al término del corchete y no utilizar sexagesimal, nada. O sea, esa es la aclaración. Ya en esa parte del texto está mal. Esta es la ecuación que se tiene que utilizar, que es el mismo. Exacto, pero en el texto menciona que todo el término que está tangente a la -1 se debe introducir el término en radianes y luego de una conversión de factores llevarlo a grados hexagesimales. Entonces eso ya no tendría que hacerse. No. Cuando el término m cuadrado más n cuadrado más 1 es menor a m cuadrado más por n cuadrado, lo que hay que hacer es calcular lo mismo y aumentar el término pi al final del corchete, ¿no? O sea, acá. Ya, está bien, gracias. Ya. Registro en su asistencia, control de asistencia. Vamos a dar un tiempo para esto.
Bien, continuemos. Entonces, la relación entre los 3 primeros capítulos es que producto de una carga externa, producto de un cambio, el incremento de esfuerzos que se da en el suelo, eso es a nivel interno del suelo, ¿no? O sea, se produce un cambio de esfuerzos efectivos, pero físicamente eso se traduce en un asentamiento, el suelo se deforma y esto hace evaluar a la capacidad del suelo de soportar cargas. Es así que una reacción del suelo ante un cambio de incremento de esfuerzos, físicamente se lo observa con el asentamiento, ¿ya? Y es que el asentamiento en suelos se puede dividir en tres tipos de asentamiento. Un asentamiento. Sí. Ay, ya, gracias. ¿Se observa? A ver, confirmen. Sí, se ve. Sí, Ya. Entonces, el capítulo 2 empieza con la definición de asentamientos, ¿ya? Asentamientos que es un cambio de volumen en el suelo. Inicialmente el suelo, en condiciones iniciales, vamos a decir, donde se tiene un equilibrio, ¿ya? Y ante un incremento de esfuerzos, el suelo reacciona con un asentamiento. Ahora, este asentamiento, que es producto de cambios de esfuerzos efectivos, se lo clasifica en 3 categorías, ¿ya? El asentamiento inmediato, el asentamiento por consolidación primaria y el asentamiento por consolidación secundaria. La suma de estos 3 asentamientos da el asentamiento total del suelo, ¿ya? Entonces, se define, ¿ya? Cada uno de estos asentamientos acorde al periodo del tiempo en el que ocurre, en el tipo de suelo que ocurre, en la condición que ocurre y por las características de la permeabilidad que esto ocurre, ¿ya? Esta es una tabla, ya, resumen, de esos conceptos que se definen, ¿ya? Vamos a leer qué es lo que dice el texto en esta parte, para que vean que esta es una tabla resumen. Aquí está. Que dice el asentamiento inmediato. Se considera que este asentamiento ocurre a lo largo de un periodo cercano a 7 días. Bowles, en el 96, dice: el análisis de asentamiento inmediato se usa para todos los suelos granulares finos, incluyendo limos y arcillas, cuyo grado de saturación es menor al 90%, y para todos los suelos de grano grueso con un valor de conductividad hidráulica grande, es decir, mayor a 10 a la menos 3 metros por segundo. El asentamiento total de estos suelos con características citadas anteriormente es igual al valor del asentamiento inmediato,
que es lo que dice Bowles. ¿Ya? Bowles dice que el asentamiento inmediato es un asentamiento que ocurre en los primeros días de aplicación de la carga en un periodo entre 0 a 7 días, por eso es inmediato. Ocurre en todo tipo de suelo, incluyendo suelos granulares y suelos finos, limos y arcillas, en cualquier condición, ¿ya? En cualquier condición, ya sea suelo seco, suelo saturado, suelo húmedo. En realidad, todos los suelos en cualquier condición o sienten un asentamiento inmediato o presentan un asentamiento inmediato ante una carga que se aplica a través de una fundación. Pero existe una condición especial que es cuando el grado de saturación es menor al 90%. En realidad hay que pensar en un grado de saturación menor al 100%, ¿ya? Y si la permeabilidad de los suelos es mayor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, esto quiero decir en suelos granulares. Si nosotros recordamos el capítulo de flujo de agua, a partir de la permeabilidad de 10 a la menos 3 hacia arriba, estamos hablando de suelos granulares, que sean limos, gravas, arenas, limos, ¿ya? Es decir, que tiene una permeabilidad entre media a alta, donde el agua fluye con facilidad en el suelo. Si estamos hablando de estas características, el asentamiento que se produce es solamente el asentamiento inmediato, ¿ya? Obviando los anteriores o los siguientes dos asentamientos. Y esto lo vamos a explicar un poco más adelante, tomando en cuenta las características de los otros dos asentamientos, ¿ya? ¿Qué dice con respecto al asentamiento por consolidación primaria? Este tipo de asentamiento es dependiente del tiempo, toma meses a años a desarrollarse, pero por lo general se considera que se produce en un periodo de 1 a 5 años, salvo casos extremos como la Torre de Pisa, que ya lleva más de 700 años asentándose, y el análisis de asentamiento por consolidación se usa para todos los suelos saturados o casi saturados de grano fino, en los cuales puede aplicarse la teoría de consolidación, y para arcillas con un grado de saturación entre el 90 al 100%, el asentamiento total producido es igual a la suma del asentamiento inmediato y el asentamiento por consolidación primaria. Entonces, en suelos finos, saturados, el tiempo de asentamiento del asentamiento por consolidación, el proceso de asentamiento por consolidación se da en un periodo largo de tiempo, en un periodo que toma 1 año a 5 años, o en algunos casos toma mucho más tiempo, como el de la Torre de Pisa, que lleva 700 años asentándose, ¿ya? Y esto es producto de que el asentamiento por consolidación primaria solamente se da en este tipo de suelos finos saturados, arcillas saturadas, es decir, una condición de saturación entre el 90 al 100% y una permeabilidad menor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, ¿ya? Es decir, que está en un limo arcilloso, una arcilla limosa o una arcilla. Ya vean que los valores de permeabilidad
pueden bajar hasta valores de 10 a la menos 9 centímetros por segundo. ¿Ya? Entonces, el espacio que tiene el agua dentro del suelo para fluir libremente es muy pequeño. Y se tiene valores de velocidades de flujo dentro del suelo casi impermeables, ¿ya? Que lo hace casi impermeables. Es esta condición especial de los suelos finos saturados que permite el proceso de consolidación, que se llama, ¿ya? Donde dura periodos de tiempo muy largos, donde el asentamiento total en esta condición es la suma del asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria. Pero tomen en cuenta que el asentamiento inmediato ocurre entre 0 a 7 días y el asentamiento por consolidación primaria ocurre a lo largo de un periodo muy largo. Este fenómeno ocurre solamente cuando son suelos finos saturados que tienen un grado de saturación entre el 90 al 100% y una permeabilidad muy pequeña. Una permeabilidad muy pequeña. El tercer tipo de asentamientos es el asentamiento por consolidación secundaria, que depende del tiempo y ocurre durante un periodo extenso de años después de que se ha completado la disipación de exceso de presión de poros, es decir, un valor de esfuerzos efectivos constantes. Es causado por la resistencia viscosa de las partículas del suelo a un reajuste bajo de compresión, particularmente en suelos con un alto contenido orgánico. El asentamiento por consolidación secundaria es el componente principal del asentamiento total. Este tipo de suelos, este tipo de asentamientos se da en suelos orgánicos. El periodo de tiempo es mayor a 5 años, puede extenderse más tiempo. Y en ingeniería civil no se evita trabajar con suelos orgánicos porque su comportamiento es errático. No es posible utilizar material orgánico para fines constructivos. Por lo tanto, lo que usualmente se hace, ya, en un terreno en el cual se quiera construir, usualmente los primeros 30 a 50 centímetros del suelo contiene material orgánico, ya, con raíces, con abono, con material orgánico que su color característico es un color negro, su olor característico es que huela, que tenga un olor a putrefacto. Entonces, usualmente, cuando se tiene la presencia de un suelo orgánico, lo que se hace es retirarlo, excavar hasta encontrar suelo inorgánico, donde se pueda clasificar el suelo como grava, arena, limo o arcilla, sin presencia orgánica, ¿ya? Se ha estudiado para fines investigativos, para fines académicos, el comportamiento orgánico el comportamiento de los suelos orgánicos ante la carga y asentamientos, pero para fines prácticos este tipo de suelos no se toman en cuenta, ¿ya? Por lo tanto, solamente para conocer cuál es su característica principal, es que toman periodos de tiempos muy largos en desarrollar asentamiento producto de una carga, pero principalmente en ingeniería civil esta parte es obviada porque jamás se trabaja con suelos orgánicos.
Jamás se trabaja con suelos orgánicos. ¿Ya? Y esta parte se obvia. ¿Se entiende esta parte? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Que cuando se tiene el tema de rellenos y tienen emplazadas estructuras, se ha visto en el Departamento de La Paz. ¿Qué se ha visto en el Departamento de La Paz? Que se han emplazado estructuras sobre material de relleno. ¿Material de relleno? Exactamente. Y se han comenzado a deslizar, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Ahí el tema del asentamiento, como dice usted, que para los ingenieros civiles es muy, o sea, no se debería de colocar, emplazar estructuras sobre materiales orgánicos. Sí. Bueno, no es una recomendación, digamos, o sea, bueno, es una recomendación, ¿no? Es algo justamente para evitar estos catástrofes, que lo primero que llama la atención es el color de la tierra, ¿no? Bueno, yo no he estado ahí, ya no he visto ningún informe, pero lo que puedo ver es un material de color negro, ¿ya? Y eso es característico de suelos orgánicos o material con presencia orgánica o material con un relleno orgánico, ¿ya? Y si ustedes recuerdan el capítulo de compactación, capítulo 6 de Mecánica de Suelos 1, indica que los suelos inorgánicos, los mejores suelos inorgánicos para hacer rellenos son las gravas limpias, ¿ya? Pero no habla de suelos orgánicos, ¿ya? En realidad, la recomendación es que no se trabaje con suelos orgánicos porque su comportamiento es difícil de predecir, ¿ya? Entonces, cuando uno ve estos casos, es analizar este suelo y seguramente nos vamos a encontrar con gran cantidad de material orgánico y su columna reacciona con el agua y se produce este tipo de catástrofes, ¿no? En Mecánica de Suelos 2 hay un capítulo de estabilidad de taludes que si da el tiempo lo vamos a ver, pero para temas constructivos de edificaciones se tiene que evitar material orgánico y en La Paz, pues al parecer no respetan eso, ¿no? O materiales que no tengan residuos o material de relleno con otro tipo de material, por ejemplo, si se utilizan rellenos sanitarios, ¿no? O sea, basura con suelo, al final esa basura se va a ir degradando y va a producir gases. Y lo complicado de trabajar con ese tipo de material es que no se puede predecir su comportamiento. Por eso es que cuando se habla de compactación, cuando se habla de rellenos para fines de ingeniería civil, se habla de que se trabaje con rellenos de material granular limpio. ¿Por qué? Porque su comportamiento está estudiado y se puede predecir que va a tener asentamientos de 0 a 7 días
se puede predecir cuánto va a ser su resistencia, se puede predecir cuánto va a tener su capacidad. En cambio, suelos que tengan otro tipo de componentes, que sean rellenos sanitarios, rellenos con material orgánico, rellenos con material de basura, rellenos con otro tipo de materiales, no es posible predecir su comportamiento y eso es peligroso porque al final las estructuras que se construyen están sobre estos rellenos y bueno, pueden ocasionar este tipo de catástrofes. Eso es lo que podría comentarte. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, el texto presenta los siguientes métodos, ¿ya? Al resumir los asentamientos que se producen en el suelo, ya en suelos inorgánicos, se definen asentamientos inmediatos y asentamientos por consolidación primaria. El asentamiento inmediato presenta dos métodos de cálculo, el método de Jambu y el método de Schmermann. El método de Jambu para calcular asentamientos inmediatos en suelos finos y el método de Schmermann para calcular el asentamiento inmediato en suelos granulares. Luego, para el asentamiento por consolidación primaria, se presenta el método odométrico. El método odométrico. Entonces, estos tres métodos vamos a calcular para el asentamiento inmediato y para el asentamiento por consolidación primaria. Estos dos métodos de asentamiento inmediato tienen la base elástica, tienen la base de la teoría elástica, que esto hay que recordar de resistencia de materiales 1 y resistencia de materiales 2, en el cual se ha visto el caso particular de un material de acero, ¿ya? En el cual se define la deformación elástica como la relación entre la fuerza aplicada y la deformación que se genera, ¿ya? Si ustedes recuerdan, el acero tiene un módulo de elasticidad de 2.1 por 10 a la 6 kilogramos centímetro cuadrado o 2100 megapascales, ¿ya? Ese es un valor característico del acero, porque el acero es construido por el hombre. El hombre agarra en una fábrica y mezcla elementos químicos, minerales, en ciertas proporciones, las funde y crea un elemento uniforme de sección definida, de tal manera que el acero presenta esta característica. Cuando se tensiona, ya,
cuando se aplica una fuerza de tensión, el elemento se va deformando, ¿ya? Si uno no pasa un cierto valor del límite elástico, el acero retorna, es como un resorte, ¿no? Es como un resorte. Se aplica una fuerza y cuando se deja de aplicar esta fuerza, el acero resorte recobra su misma forma. A esta zona se lo define como una zona elástica, ¿ya? Y me voy a apoyar en... Aquí está. Aquí está este. Esta es la gráfica que estaba buscando. Entonces, diferentes tipos de aceros muestran este tipo de gráfica cuando se grafica el resultado de una fuerza de tensión versus la deformación que se produce en esta zona, ¿ya? Hay materiales bastante dúctiles, ¿ya? Muy dúctiles, dúctil o frágil, ¿ya? Frágil en el cual se tiene una elevada resistencia y no se tiene mucha deformación plástica y directamente falla. ¿Listo? Entonces, esta primera zona, esta primera recta de esfuerzos versus deformación unitaria, ya deformación unitaria, presenta una línea, una relación directa entre el esfuerzo, la fuerza aplicada dividido entre el área y versus la deformación que se produce en el elemento. Esta recta indica la zona elástica del elemento en el cual si se aplica una fuerza pequeña va a generar una deformación pequeña y si se deja de aplicar esta fuerza el elemento retorna a su forma original, ¿no? Más allá de este límite, ¿ya? La relación ya no es lineal, ¿no? Sino que existe una fuerza pequeña y ya se genera una deformación grande porque ya ha pasado el límite elástico, ahora está en una zona plástica en el cual si se deja de aplicar esa fuerza, el elemento retorna, pero existe una deformación no recuperable y el elemento se queda deformado, ya deformado. Y si se continúa aplicando carga, pues se va a romper en un determinado tiempo, ¿ya? Este es el comportamiento de los aceros, es el comportamiento de un material creado por el hombre, ¿ya? Donde se tiene parámetros definidos, comportamientos definidos. ¿Qué es lo que pasa con el suelo comparado con el material creado por el hombre? El suelo es un material creado por la naturaleza. Es un material dinámico que contiene partículas de suelo, tanto partículas de suelo como agua presente en sus espacios vacíos. El agua es un componente dinámico del suelo. Entonces, esta característica, el origen del suelo, que es la naturaleza, establece que su comportamiento sea en cuanto a la relación de esfuerzo y deformación, sea no lineal. No hay una zona como en el acero
de que se pueda decir, esta es la zona elástica del suelo. Si uno comprime el suelo, no va a tener la respuesta como en un resorte que después de que se ha aplicado esa carga, el resorte retorne, ¿ya? En realidad el suelo presenta un comportamiento no lineal. Y eso se lo explica en esta parte de asentamiento inmediato y la determinación de los módulos elásticos en suelos, ¿ya? Para esto yo requiero que ustedes estudien esta parte, determinación del módulo de elasticidad apropiado para utilizarse en el cálculo de asentamientos, porque esa es la base del cálculo de Jambú y esa es la base del cálculo de Schmermann, que eso lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? El día de hoy quedaríamos acá, ¿ya? Se tiene el examen de ingreso. A las 11 de la mañana tengo que ser monitor, entonces tengo que preparar algunas cosas. Y por el día de hoy quedamos